Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Es un gusto que nos acompañe nuevamente y volver a coincidir en este su espacio, Voces en Rebeldía. Hoy tenemos como invitado al maestro Felipe Mata Anguiano. Él es subdirector de Información y Estadística en la CEIMUJER. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotras. Hola Vero, buenas tardes, muchas gracias. Otra vez me toca coincidir contigo y aquí preparado para lo que me vas a intentar hacer. Qué gusto, muchas gracias. Pues está próxima la fecha del Día del Padre. Sé que ha habido también modificaciones a nivel estatal y demás. Entonces nuestro tema de hoy tiene relación con las paternidades. Y qué mejor que usted nos pueda compartir al respecto. Y empezando con esta subjetividad, ¿cómo llegamos, cómo estamos actualmente en relación a esta fecha? Sí, pues gracias Vero. Sí, mira, llegamos a una fecha que sin lugar a dudas se ha movido, es algo que está cambiando bastante y de una forma acelerada, es parte de una lucha histórica de las mujeres, tanto en su individualidad como en su acción colectiva. Cuando digo colectiva también quiero decir histórica, ¿no? Que es una de las reivindicaciones que ha venido planteando la lucha de las mujeres. Y yo creo que llegamos así, ¿no? Hay un cambio en la subjetividad. Lo que hay que decir algo en términos de las subjetividades es que las subjetividades son históricas, ¿no? O sea, no es la misma subjetividad que la que nosotros tenemos en este momento, que la subjetividad del 80, del 70, del 90, ¿no? Cuando había ciertos patrones muy, muy fijos a lo que está pasando ahora. Yo creo que la paternidad es uno de los elementos constitutivos de nuestra sociedad, de la concepción de familia tradicional, que más se ha movido, ¿no? Se ha situado en una arena muy movediza que está apareciendo trastocada en diferentes escenarios, desde el arte, la vida cotidiana, el trabajo, la institucionalidad. Hoy mismo estamos nosotros experimentando en nuestro país el tiempo de mujeres, ¿no? Que en apariencia puede ser una consigna bastante simple, pero en realidad no. O sea, es esa subjetividad la que ha introyectado a la otra subjetividad, a la masculina, la que empieza a fragmentarse de alguna manera, ¿no? Cierto, y se habla, por ejemplo, ya no de la masculinidad única como tal, sino de las masculinidades. Vemos la transformación en la concepción de esta idea de familia. Uh-huh. Por lo tanto, también hablar de paternidad, cabe el decir que son paternidades, diferentes formas de paternar, de ser papá, de ese lugar que se ocupa tan significativo en el desarrollo y en la crianza de los hijos, las hijas. Sí, se llamó paternidad porque así se nos enseñó a ver el mundo. No hay una manera distinta de entenderlo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, de dónde nosotros hemos asumido tal o cual postura, es porque así ha sido a través de la cultura, a través del paso del tiempo, en que ciertas normas se nos ha hecho que podamos ver de una manera, digamos, unívoca o singular la forma de las paternidades. Yo creo que esa es parte de lo que se ha roto, ¿no? De lo que está fragmentándose para constituir una nueva realidad que parece que ya podemos entender cómo se puede prefigurar esa realidad del futuro inmediato, pero que sí se ha fragmentado esa realidad. Cuando nosotros veníamos de una manera muy particular de entender, de ver el mundo, de vivir en el mundo, de habitar el mundo, pues se nos decía que era el padre y la madre, ¿no? Ese dúo, ese binomio que en muchos momentos era contrapuesto, en realidad no era una complementariedad, no es esa condición, digamos, vinculante en el matrimonio, ¿no? No era un tema
de vinculación, sino que en realidad en lo oculto, en las relaciones no visibles, aparecían ciertas condiciones de lo opuesto, ¿no? O sea, el padre se oponía a la madre normalmente, y así fuimos educados para ver esa manera de la figura paterna y la figura materna, ¿no? Nuestras tradiciones familiares, yo dependo de una tradición totalmente campesina, en la que estaba muy marcada la figura paterna de la figura materna, aunque yo pueda manifestar en este momento muy a lo Sábato, muy a lo Ernesto Sábato, que yo no vengo de una condición dolorosa, al contrario, ¿no? Creo que vengo de una condición de dos padres maravillosos, mi padre, un señor muy amoroso, un tipo que aprendió a querernos aún y cuando cuidaba la figura, y la otra parte de mi madre, que era una mujer que también tenía un lugar reservado en ese binomio, ¿no? Y esa forma de concebir el mundo, incluso en mi concepción campesina, está fragmentada, ¿no? Tenemos que empezar a entender que entre un blanco y el negro hay una multiplicidad de grises que aparecen, y en esa multiplicidad, esa pluralidad, es que esa es la vida y nos la negaron, ¿no? Nunca nos enseñaron a ver que había otras maneras allí, no encubiertas, o sea, las obligaban a ocultarse, pero no encubiertas, en realidad estaban silenciadas allí. Hoy emergen, ¿no? Y emergen del lado de la mujer, que creo yo que es lo interesante en este punto. Me gusta esta forma de verlo como un binomio y no como estos seres que se complementan unos al otros, porque entonces estaríamos hablando del ser en falta, ¿verdad? Y visto como binomio, me suena más como de hacer equipo y vamos juntos, y entonces tomar decisiones más solidarias. ¿Es así? Sí, más en común, ¿no? Más en corresponsabilidad. Lo que pasa es que si nos quedamos en la otra mirada, vamos a entender que hay una especie de destino manifiesto. Es decir, perdón, y volveríamos a estos roles estereotipados. Sí, que derivan naturalmente de la condición religiosa, principalmente la católica cristiana, que es la que nos ha introyectado estas formas de papeles inmutables, inalterables, eternos y perennes para toda la existencia de la vida humana, sea en pareja o sea como sea. Y yo creo que eso es lo que hay que romper, y es lo que se está rompiendo, ¿no? Aparecen nuevas formas de la familia, aparecen nuevas formas de las maternidades, y aparece un mundo fragmentado que en realidad lo único que reclama es su lugar en la existencia esta, ¿no? Que nosotros tenemos. Y digo existencia esta porque hay que reconocer otras formas de la existencia también, ¿no? O sea, en la naturaleza hay una multiplicidad de formas de habitar, de formas de paternar. Lo vemos, yo creo que ahora, por ejemplo, uno de los grandes aportes de las neurociencias es que aparecen ciertas formas de la solidaridad, del acompañamiento en esquemas de la naturaleza, en microsistemas o en macrosistemas, en animales, digamos, grandes, que no tenemos que necesariamente verlos con el microscopio, pero que manifiestan ciertas formas de la solidaridad y el acompañamiento entre una parte de este vínculo con la otra, ¿no? De la pareja, ¿no? Estas formas de la pareja en las que empiezan a emerger. Yo creo que la humanidad está llegando tarde a estas manifestaciones, ¿eh? O sea, yo creo que es tema como también de tomar conciencia, ¿no? Porque esto que menciona ahorita a mí me hace pensar que efectivamente nos hace falta mucho trabajo en concientizarnos, en analizar y en tomar decisiones desde lo individual, o sea, y yo qué quiero, ¿no? Y cómo quiero ejercer mi paternidad, y qué figura de padre o de madre pretendo ser. Sí, yo creo que habría que hablar, e incluso podríamos establecer para este espacio la idea de una concepción rota, ¿no? Lo roto no necesariamente es malo. Tiene incluso muchas veces romper, ¿no? Con esos ciclos, incluso hablamos de romper el ciclo de la violencia en el caso que nosotros nos ocupa, en el espacio que habitamos laboralmente. Esa situación la tenemos nosotros que trasladar a la vida. Yo decía hace un momento, la humanidad llega tarde a estas formas, ¿no? Estas cosas habitan en la naturaleza de múltiples maneras. ¿Por qué llega tarde? Llega tarde porque la naturaleza está ahí, porque el planeta mismo ha arrojado formas de ser de manera muy diversa. Eduardo Galeano, en un cuentito, microcuento muy pequeño, habla de no recuerdo si son peces, si son ameros o los meros, que son peces que si sentían una atracción hacia lo masculino,
cambiaban de sexo a lo femenino para poder ir a convivir con lo masculino. Y si siendo femeninas, si siendo femeninos, sentían la atracción de lo masculino, cambiaban de sexo, ¿no? Y dice Eduardo Galeano, y nadie les dice que alteran órdenes de la naturaleza, es decir, son ciertas formas de lo natural, ¿no? Y que ahí están, y están en diferentes especies, ¿no? No solo allí. Y hay otra cuestión que yo creo que está planteándose en este momento. Hay una película que se llama Háblame en tu nombre, ¿no? La primera escena que aparece de esta película es una toma abierta, que cuando tú la ves aparentemente no pasa nada, ¿no? La cámara está fija, está el mar oleando y están apareciendo restos de figuras antiguas. La figura antigua, en el caso nuestro, malamente, ya también está demostrado que nuestra filosofía no viene de Grecia, sino que en realidad viene de Egipto, pero el hombre, la visión occidental que nosotros tenemos es helénica, es griega. Lo que aparece en esa toma son fragmentos de estatuas masculinas griegas, ¿no? Pero está rota, ¿sí? En Grecia se ha configurado hace muchísimos años la concepción de lo que era la masculinidad. Esa masculinidad del arte hoy la recupera rota, fragmentada, lo que quiere decir que está cambiando. ¿Hacia dónde vamos a impulsar el cambio? Esta forma de la paternidad yo creo que es una paternidad también rota, que tenemos que reclamar, y nos toca a los hombres reclamar estas nuevas formas, digamos, de la paternidad, y hay que reclamarlo como una oportunidad que se nos fue cancelada. Se nos negó la paternidad en ese sentido, en estas formas de lo abierto, de formas de reconocer. Lo que pasa es que la paternidad, Vero, ocultó y negó muchas cuestiones que se mantuvieron, yo creo que, por decirlo de alguna manera, a mí no me gusta esta expresión así, pero por decirlo como un tema, como un uso cotidiano, se mantuvo en la intimidad del hogar, ¿sí? Aún y cuando, por ejemplo, vamos a pensar en este momento algo que ha pasado, me parece a mí que es maravilloso, que la secretaria Ali Anguiano impulsó con una reforma sobre el tema de la deuda alimentaria, ¿no? Esa cuestión se mantuvo en silencio, Vero. Cuando un hombre se separaba, cuando una pareja se separaba, la condición de la carga histórica sobre el tema de los hijos recaía en la madre. Totalmente. Cuando muchos de los casos, no digo que todos, pero muchos de los casos, lo que pasó fue que el hombre intentaba arrebatar a los hijos, pero no por una cuestión de cuidado, muchas veces, ¿no? Sino era por una cuestión de violencia vicaria en el que estaba intentando lastimar a la mujer. Controlar, sí, manipular. Sí, esas formas de violencia se ocultaron y entonces nadie habló de que había mujeres que maternaron solas, que tenían que trabajar, que tenían que arriesgar la seguridad de los hijos al dejarlos solos en la casa o dejarlos con una familia vecina. Y eso nunca se dijo, nunca apareció en el relato, ¿no?, de nuestra sociedad, y no apareció en ningún lado, ¿no? Cierto, apenas tiene poco tiempo que se empieza a romper el silencio y a hablar de esas temáticas y a trabajar en política sobre esas temáticas. Sí, mira, la estadística dice lo siguiente: 8 niños de cada 10 que son de padres separados no reciben la pensión alimentaria del padre. Un número muy considerable y la pensión alimentaria, hablando en la cuestión económica, pero la cuestión del acompañamiento, del apoyo, de tomarte de la mano, de llevarte, de acompañarte, pues no digamos, ¿no? ¿De qué manera esas ausencias repercuten en el desarrollo y que nos vivimos en la sociedad que actualmente nos estamos viviendo? Sí. Muchos de los psicópatas, yo creo que gran número de ellos, han configurado su condición de psicópatas marcados por una ausencia, ¿no? Uh-huh. Esa es una realidad que es cruel. ¿Qué pasa cuando la ausencia está? ¿Es ausencia en realidad o tenemos que nombrarla de otra manera? Yo creo que hay que nombrarla como un daño, ¿no? No como ausencia. La ausencia no está, pues, ¿no? Y luego acudimos a ciertas formas de la filosofía popular o de la hermenéutica popular cuando se dice mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Muy común sí, escuchar. No, espérate. La ausencia también hace daño,
¿no? Y hace daño en lo material, pero hace daño en lo espiritual y eso no se ve. Se ve hasta ciertos momentos del desarrollo del niño o de la niña, cuando empieza a manifestar ciertas cuestiones ante la ausencia de la figura del otro, ¿sí? Es que es una... A ver, me brinca esta parte porque también he escuchado mucho ese papá ausente y que después se dice, lo mejor que pude haber hecho para ti fue haberme ido. Si yo no me hubiese ido, no serías la persona que eres ahora, ¿no? Y entonces pareciera que hijos e hijas deben de estar agradecidos además por ese abandono, por esa ausencia, por ese no estar. Y entonces me brinca con lo anterior que acaba de comentar. Entonces digo, a ver... Sí, claro. Y hay una cuestión en la ausencia. Mira, yo te decía hace un momento, vengo de una tradición campesina, ¿no? Mi familia es una familia campesina que todos mis hermanos y yo, mis hermanas, aprendimos a hacer todas las labores de lo que se hace en el campo, todas las labores las aprendimos. Y en este caso, mi padre tenía que emigrar, ¿no? A Estados Unidos como un migrante. Él se iba por poco tiempo, pero se iba constantemente, ¿no? Y es entendible. Yo recuerdo en esa condición, y lo platico a veces en otros espacios, pero yo recuerdo que ante la ausencia de mi padre no había una figura masculina que lo sustituyera. Okay. Siempre aparecían figuras femeninas. En primer lugar, mi madre, ¿no? Que se hizo cargo de nosotros en esa soledad del padre, ¿no? Se apareció en otro momento o en momentos aparecían las abuelas, ¿no? Muy raro alguna tía, pero aparecían las abuelas. Esa ausencia que tenía que llenarse con otros cuidados. Por supuesto tengo grandes recuerdos de mis abuelos también en eso, pero de manera especial eran las abuelas. Es decir, sí, ante la ausencia aparece la figura femenina, la mujer, para salir al cuidado. Es que entonces la ausencia tenemos que nombrarla como en este tema de lo que tú comentabas, es que qué pasa con la ausencia. La ausencia tiene otro nombre. Y tiene que ver con lo psicológico, tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con la formación, tiene que ver con la integridad psicológica del individuo que está en formación, del que tú eres responsable, sí, quieras o no quieras, por esa cuestión. Hagámonos cargo, ¿no? Esta sociedad marcada por formas de violencia tan exacerbadas, tan marcadas, tan simplonas, muchas formas de la violencia son muy simples, están hechas porque hay una ausencia oculta ahí que no se ha sabido nombrar y que no hemos podido nombrar. Yo creo que no hemos querido nombrarlas, ¿no? Pero son producto de esas ausencias, individuos abandonados, ¿no? Y esos individuos abandonados generaron patologías que los llevaron a comportamientos que me parece deleznables, ¿no? Julio Cortázar decía que, perdón que yo acuda constantemente a la literatura, pero Julio Cortázar decía pues que había ciertas formas del cinismo social, ¿no? Y una de esas formas del cinismo es reconocer que hay una gran falta de lo masculino en su papel histórico, en la construcción de una sociedad más humana, y que esa construcción cínica permeaba muy fácilmente, ¿no? En ciertas actitudes sociales, ¿no? Yo creo que es lo que hay que entender. ¿Cómo nombramos lo que no está? Y una pregunta para analizar y reflexionar muchísimo. ¿Cómo lo nombramos, ¿no? Sí. Si además no está y no lo vemos, ¿no? Es más, a veces ni le conocemos. Sí. Así tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo nombras algo que ni siquiera conoces? Que tienes una idea aprendida, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que vamos hacia algo mejor. Definitivamente, de manera apresurada te respondo así, vamos hacia algo mejor, no sabemos todavía hacia dónde. Lo que pasa es que no podemos desprendernos de estas condiciones sistémicas, ¿no? O sea, el rol que se le ha dado desde la religión o históricamente al hombre y a la mujer en esa condición binaria está marcado porque así conviene a un sistema,
¿no? O sea, fuimos nombrados así. ¿Por qué no sabemos nombrar lo ausente? Porque no nos enseñaron a nombrar lo ausente, ¿no? O sea, nos enseñaron a que lo ausente podría ser no nombrado, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos ahora con un mosaico de paternidades, con un mosaico de maternidades? Vamos hacia una sociedad, yo creo que más tolerante, ¿no? Y eso hay que reconocerlo también. Cuando tú empiezas a ver ciertas formas de la maternidad distinta, cuando tú empiezas a ver ciertas formas de la paternidad que rompen ciertos moldes, entonces podemos aprender un montón de situaciones que vienen y que parece que entre más se pluraliza, más tolerantes somos. Yo creo que por lo menos vamos a una sociedad más humana, sí, pero a partir de esa condición de humanidad, mejor vamos hacia una tolerancia diferente y por supuesto a una subjetividad distinta, ¿no? Que es uno de los grandes aportes de este tiempo, romper una subjetividad sistémica que favorecía el capitalismo, que favorecía el neoliberalismo, para empezar a construir una subjetividad que favorece más al humano, sobre todo porque estamos en ciclos límite de la existencia humana, ¿no? Incluso planetaria. Y hay una pregunta que me surge y que me hace ruido y que no quiero dejar pasar. Sí. ¿Qué piensa respecto a esta idea, o que se menciona mucho también, de que cuando al frente de la familia se queda únicamente la mujer, entonces la mujer se dice, eres padre y madre, ¿no? Y yo me pregunto, ¿en verdad se puede ser padre y madre? Hablando de este vacío, hablando de esta ausencia, hablando de cómo nombrar, ¿se puede ser padre y madre a la vez? Yo creo que mira, lo voy a decir así, ¿no? Me pone siempre en un lío, pero lo voy a decir así. Yo creo que nombrar a la mujer como padre y madre es intentar borrar la separación de la responsabilidad que tiene el hombre. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. O sea, tú no puedes ser lo que no estás para ser, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú... No puedes asumir la responsabilidad que no te corresponde, o sea, tienes que dejar la responsabilidad. Entonces lo que se intentó fue cubrir esa ausencia, ponerle un velo para que esa ausencia no afectara y no se nombrara, ¿no? Pero cuando dices, no, espérate, o sea, es que él tiene una responsabilidad también. Y eso es lo importante en este tema. Yo creo que esas son formas de la invisibilidad, digamos, a nivel simbólico, cuando se empieza a normalizar la ausencia del padre, ¿no? Y aparecen categorías como mamá luchona, espérate también, ¿no? O sea, son temas que vienen a ocultar una serie de fallas sociales que son estructurales y que el problema es, ¿cuál es la víctima siempre? Y que yo creo que ahí entra precisamente la parte psicológica, ¿no? Que a lo mejor el dolor de, ¿cómo lo nombro? Uh-huh. ¿No? O lo que genera, o la herida, o no sé, ¿cómo decirle? Pues mejor hay que cubrirlo, ¿no? Y buscas cubrirlo con el lenguaje, ¿no? Giorgio Agamben dice, el más grande dispositivo es el lenguaje, y los dispositivos están hechos para encubrir, para ocultar, para dominar, para controlar. Entonces, si tú dices eres padre y madre, en realidad lo que estás haciendo es borrando la ausencia esa, que no se puede nombrar, porque además no se quiere que se nombre, y entonces se borra la ausencia del padre, y dices tú eres padre y madre. Es que no hay manera de eso, ¿no? O sea, son estas formas de lo que hay que romper en ese sentido. ¿Cómo lo podríamos entonces mencionar o decir al respecto? ¿Eres la mamá? ¿No está el papá o cómo nombrarlo? Sí. Yo busco porque pensando en la palabra precisamente. Ajá. Sí, yo creo que hay que decirlo así, ¿no? La categoría de padre ausente puede sernos útil para nombrar una condición específica de un momento específico de la vida de alguien, ¿no? Hay un padre que no está y es un padre el que no está, ¿no? Okay. ¿Sí? Claro, cuando se dan casos que son los menos, de mujeres que no están, hay que nombrarse así. No tenemos que andar buscando eufemismos para nombrar una realidad que es dolorosa, que es cruel, que está validando ciertas normas. Es que eso se replica hacia otros lados, ¿no? Cuando el padre no está, dices, eres padre y madre. Y cuando el Estado no está, en la idea de Foucault,
cuando el Estado no está, cuando el Estado no es capaz de garantizar seguridad a las mujeres, cuando el Estado no es capaz de establecer agendas verdaderamente serias, digamos que son complejas y son difíciles de aterrizar, pero cuando no También hay logra que nombrarlo. establecer agendas, entonces empezamos a buscar otras figuras en el lenguaje para empezar a nombrar la falta de presencia de un Estado que no ha podido resolver, ¿no? Pero, y cuando tú empiezas a buscarle poquito abajo de ese velo de la palabra Estado y descubres que no hay políticas públicas articuladas, que no hay una seriedad en las agendas y que tú revisas la lógica de las agendas de lo público, de lo que es, digamos, decía Michel Foucault, de la gubernamentalidad, es decir, de la búsqueda de la protección de la vida humana, entonces descubres que en realidad lo que hay es una ausencia también de Estado Padre, ¿no? Sí, En esa... un control que no controla. Sí. ¿No? Esa es la pregunta ahí, ¿no? Sí. O sea, por eso, cuando nombramos en lo micro, nombramos lo macro. Totalmente. ¿No? Y esa es una realidad que es muy, muy cierta. Sí, totalmente. Y en este hacernos cargo, nombrando también a quienes sí asumen esa paternidad, a quienes la ejercen, a quienes asumen y viven con responsabilidad, acompañando este desarrollo y esta crianza. No hay mérito, Vero. No hay mérito. Quien se ha hecho cargo, lo único es que se ha hecho cargo. O sea, ¡Ay, me encanta! si nosotros exaltamos a alguien que solo se ha hecho cargo de lo suyo, no hay mérito. Es lo que te toca. No. Y además, tú lo buscaste. Sí, no hay mérito, ¿no? O sea, solo te estás haciendo cargo de lo que la responsabilidad te toca, ¿no? De lo que tú te has buscado como sujeto, hacerte cargo de eso, ¿no? No hay mérito, ¿no? O sea, yo creo que luego nos enseñan pues también a eso, a querer reconocer cuando lo único que está haciendo es lo que le toca hacer. No hay mérito, ¿no? O sea, no hay belleza allí que podamos nosotros halagar. Yo creo que lo único que tenemos que hacer, ojalá haya, yo creo que los hay, ojalá haya hombres cuya estatura en su función y su responsabilidad los haya llevado a superar cualquier circunstancia de lo masculino de manera muy grande. Quizás podamos reconocerlo, pero no hace falta, ni siquiera hay necesidad. Y si lo hacen por un reconocimiento, ya están fallando también. ¿Y qué les podríamos decir a quienes tienen pensado, consideran concebir, tener, dar vida a un nuevo ser, ¿no? Y hacer uso de esa responsabilidad? ¿Qué les podríamos decir? ¿Qué les podríamos pensando Yo pensaría en mí, ¿no? Ajá. Digo, no quiero decirle a nadie que asuma tal cosa, pero yo tengo 2 hijas, no son pequeñas ya, pero 2 hijas, de las que estoy profundamente enamorado, ¿no? Soy un padre muy enamorado de mis hijas, las amo un montón, no hay mérito en lo que yo me he hecho cargo con ellas, pero he procurado que entendamos la vida con cierta objetividad, sobre todo atendiendo a que estamos bajo un sistema que es el que controla y domina, pero hemos hecho un buen colectivo en casa, ¿no? Con mi esposa ha hecho un trabajo enorme, con mis hijas, y tenemos 2 hijas maravillosas. Yo más bien desearía que les toque como a mí. Okay. ¿Qué puedo decirle yo para alguien? No hay manera, pero que les tocara una... Algunos como elementos básicos, como puntos básicos para poder ejercer una responsabilidad. Sí, yo creo que no hay receta, Vero. O sea, yo me casé muy joven y yo tenía mucho miedo, ¿no? Cuando yo tengo a mi hija en mis brazos, vamos saliendo del hospital, tengo a mi hija en mis brazos y la primera pregunta es que me hago yo ante mi hija, ¿no? En silencio total, y digo, ¿cómo voy a hacer para educar, criar y hacer que esta niña llegue a grande? Y que tenga lo Todo necesario. El miedo no nombrado estaba en esa pregunta, ¿no? Uh-huh. No me planteaba yo grandes cosas más allá de eso. Y esa pregunta es la que me ha situado ahí junto a ellas, ¿no? Y tengo, te digo, un modelo de padre, de madre,
que se han hecho cargo totalmente. Mi padre, un tipo amoroso con todos, entregado a nosotros como hijos, a mi madre, y mi madre igual. O sea, no tengo yo mis abuelos igual, ¿no? Y podría no ser que entonces modelo. Esa sería una respuesta también. Lo menciona, no hay recetas, no hay nada escrito, ¿no? Vamos haciendo nuestra propia historia, pero se puede empezar con esas pequeñas preguntas, ¿no? Que trascienden en la vida de quienes nos acompañan a lo largo de los años. Sí, yo creo que va por ahí, o sea, hacernos cargo de esto, ¿no? Que cada quien haga lo que le toca, no. Tampoco tenemos que ser superhéroes. Los superhéroes que nos mostraron se quedaron a nivel de la televisión. Lo que hay somos seres con contradicciones, que en nuestra propia contradicción vamos encontrando ciertas formas de la perfección, pero que estamos distantes de alcanzar ciertas, digamos, condiciones de lo perfecto, pero que nos hagamos cargo, responsables, y que asumamos la tarea que nos toca a partir de lo que nosotros mismos hemos buscado construir. Yo creo que es eso, ¿no? No hay épica en ese sentido, ¿no? ¿Podríamos cerrar con esa parte? Que nos hagamos cargo de lo que nos corresponde. Eso, mínimamente. Sí. ¿Verdad? Sí. Ya que podamos dar el plus, pues da el plus. Dalo, sí, ¿verdad? Sí. Pero mínimamente asumir la responsabilidad de lo que a cada quien nos corresponde. Sí, totalmente. ¿Cerramos con esa parte? Con eso cerramos, Vero. No sé si la libramos, Vero. Estamos acá. Te esperamos en Voces en Rebeldía. Acompáñanos. Estamos para ti. Queremos conocer tus opiniones, tus comentarios y pásala bonito. Hasta la próxima.